Muy bien, vamos a dar inicio a este webinar. Le reitero mi nombre, soy Isaac Ocampo. En este caso, vamos a cumplir el siguiente objetivo, el cual sería conocer algunas de las operaciones que el sistema de ASPELCOI nos permite generar para la administración de las hojas de cálculo, tanto financieras y fiscales, asimismo como los beneficios que nos ofrece el sistema al poder utilizar o implementar las pólizas dinámicas en las operaciones cotidianas de nuestra empresa, para que esto nos apoye o nos agilice y más que nada optimicemos tiempos e incluso podemos optimizar pues, recursos humanos. Dado que estaríamos optimizando tiempo, estaríamos optimizando también pues a nuestros recursos humanos. Por tal razón, vamos a tener la siguiente agenda, lo cual sería, ¿qué es el administrador de hojas de cálculo? Hojas financieras y fiscales. Edición y creación, vaya, de las mismas hojas financieras o fiscales. Saltamos al tema de pólizas dinámicas. ¿Qué son en específico las pólizas dinámicas? ¿Qué tipos de pólizas tenemos en nuestro sistema de ASPELCOI, llamándolo al póliza dinámica? Así como la configuración de las plantillas para la emisión de estas pólizas y pues la generación tal cual de la póliza dinámica en el sistema de ASPELCOI. Vamos a comenzar con este primer tema, que sería, ¿qué es el administrador de hojas de cálculo? Bien, pues este administrador de hojas de cálculo, vaya, digamos, es un complemento que nos ofrece el sistema de ASPELCOI, el cual es o se genera junto con la instalación. Es decir, al instalar nuestro sistema de ASPELCOI, se incluye una herramienta, digamos un complemento en Microsoft Excel, lo cual nos permite una amplia interacción entre el sistema contable y vaya, la hoja de cálculo de dicha marca, ¿no? De Microsoft Excel. ¿Cuál es la razón de esto? Esto nos permite hacer una manipulación de datos desde Microsoft Excel con toda la información que se maneje o se contenga en el sistema de ASPELCOI. Es como realizar una tipo interfaz, por así decirlo, digamos con nuestro sistema, solamente que en esta situación vamos a interactuar con el sistema de Excel. Ahora bien, ¿qué son las hojas financieras y fiscales? ASPELCOI nos permite administrar hojas de cálculo que les comentaba, digamos en la lámina anterior, ya sean financieras o fiscales, predeterminadas. ¿A qué me refiero predeterminadas? Que el sistema, pues obviamente en su instalación, ya tiene como unas bases o ya tiene algunos archivos creados con ciertas fórmulas, ciertas, digamos, características, basándose con el catálogo estándar que el sistema ofrece. Mismas que en el caso de requerirlo, digamos, las hojas de cálculo, el usuario podrá editarlas y ajustarlas acorde, pues vaya, a su propio catálogo de cuentas y moldearlas, digamos, a la operación o a la información que necesita obtener. Por tal razón vamos a decir que para las cuestiones financieras, pues obviamente nos va a mostrar pues la información relevante de la empresa, vaya, como en forma de estados financieros, ¿no? Para saber la situación actual de la empresa, la efectividad que tenemos, digamos, en cuanto a presupuestos, centros de costos, etcétera. Vamos a poder conocer toda esta situación financiera de la empresa, para así conocer, digamos, nuestra situación actual, ¿no? Y hacer una mejor toma de decisiones, si estamos ganando, estamos perdiendo, que estamos, digamos, fallando en cuestiones financieras. Y por otra parte, tenemos las hojas de cálculo fiscales, las cuales nos generan o nos proveen información totalmente necesarias, vaya, digamos, en un reporte, para así conocer dicha situación, pues, de la empresa, ¿no?
digamos, un tema muy general, temas de IVA, ¿no? Podemos tener estas cuestiones fiscales de los IVAs en un formato de Excel, que es ampliamente utilizado, digamos, en el ámbito de los contadores. Entonces podemos plasmar toda la información que tiene alojada nuestro sistema de AspelCoin y comenzar a manipularla de cierta manera o interactuar con ella con nuestro sistema de Excel. Por estas razones, algunas de las operaciones que se pueden ejecutar para la emisión e incluso pues la generación de estas hojas que les comentaba financieras y fiscales, pues es primero hacer un copiado de información, ¿no? Este copiado de información puede ser tanto estático como dinámico. ¿A qué me refiero estático? Vaya, tal cual, solamente es como una simple función de copiar lo que estamos viendo en la consulta de COI y pegarlo tal cual en nuestro sistema de Excel. Al llamarse estático, esta información, pues vaya, nunca se va a poder actualizar constantemente. Digamos, si hacemos una afectación en COI, pues como es un copiado estático, fijo, no va a sufrir cambios en nuestro sistema de Excel. Tal cual el valor va a quedar fijo. A diferencia del dinámico, el dinámico nos va a permitir interactuar desde Excel con la información de AspelCoin. En dicha interacción, pues vaya, las afectaciones van a ser directas. ¿A qué me refiero directas? Si sufre un cambio mi sistema de AspelCoin en cuanto a la captura de alguna información, cuando yo vaya al sistema de Excel, actualice, por así decir, la consulta, esa información va a estar idéntica a lo que tenga AspelCoin. Entonces, de cierta manera, está teniendo cierto dinamismo en cuanto al, pues digamos, traspaso de información. Asimismo, podemos utilizar el listado de funciones que nos ofrece, vaya, dicho complemento que les comentaba al inicio, para así obtener mediante estas funciones información de COI. Al igual, podemos utilizar fórmulas que nos ofrecen, digamos, derivado de las funciones, se generan fórmulas para seguir manipulando o estructurando a nuestra consideración, digamos, a nuestra necesidad, toda la información que queremos ver plasmada y manipulando desde Excel. Vamos a pasar ahora sí. Ya sabemos un poco qué es las hojas de cálculo, que tenemos hojas, digamos, financieras y fiscales, y que de estas podemos hacer cierta interacción o ciertas operaciones. Por tal razón, vamos a este siguiente tema, que sería la edición y creación de estas. Desde nuestro sistema de AspelCoin, vamos a ingresar a nuestro menú de reportes, administrador de reportes, y hay una sección o un apartado tal cual en específico que se llama administrador de hojas de cálculo. En esta ventana nos va a ofrecer pues distintos filtros, de los cuales se destacan en las imágenes que se muestran las pestañas de financieras y fiscales. A un lado tenemos pólizas dinámicas, que ese tema lo vamos a tomar un poco más adelante. Hablando en específico de estas financieras y fiscales, cuando ingresemos a dicho administrador de hojas de cálculo, antes de realizar cualquier modificación o agregar cualquier otra hoja de cálculo para temas financieros o temas fiscales, siempre se les hace alusión de que generen un respaldo de su información. Digamos, en el dado caso de que decimos, por el momento me equivoqué al cargar ese documento, ya no lo quiero, o modifiqué el que tenía, digamos, predeterminado el sistema y ya no me acuerdo qué dato tenía o qué fórmula tenía. Entonces, para mantener, digamos, ese punto inicial o ese punto de partida antes de hacer cualquier modificación, siempre se les recomienda generar un respaldo de su información en específico, pues del sistema de AspelCoin e incluso, pues de los formatos que se tienen predeterminados para esta situación. Todo esto se los vamos a explicar o se los voy a detallar un poquito más adelante. Les comentaba yo que al momento de
instalar el sistema de AspelCoin, ustedes van a tener pues disponible un complemento el cual les va a ayudar a hacer esta interacción, digamos, entre el sistema de la hoja de cálculo de Excel con AspelCoin, ¿no? Ese sería nuestro complemento y estas serían algunas de las herramientas que nos ofrece dicho complemento. Primero, tenemos un icono que dice COI tal cual, en el cual nos muestra un listado de funciones. Les comentaba yo en las láminas anteriores que podemos hacer uso de las funciones del sistema y en la parte de abajo, digamos, de esta imagen, del lado de la ventana del listado de funciones, tiene una fórmula pues predeterminada y en esta fórmula, en la parte de abajo, nos da una breve descripción o un breve resumen de lo que nos va a mostrar o de cómo se estructura esta fórmula. Asimismo, podemos hacer una selección de periodos, es decir, desde Excel yo puedo estar navegando en los periodos, pues obviamente que tengo creados en mi sistema de AspelCoin. Van a aparecer todos los periodos que yo tenga generados para que yo pueda pues hacer esta navegación, ¿no? Así como poder hacer la selección de departamentos, centro de costos y proyectos con los iconos correspondientes. Aquí cabe destacar que para que esto tenga cierta funcionalidad, pues obviamente tiene que estar en ejecución el sistema de AspelCoin. No podemos hacer este tipo de operaciones, estos tipos de movimientos cuando el sistema esté cerrado. Entonces, sí o sí, pues vamos a tener que tener en ejecución el sistema contable, ¿no? Para que podamos hacer este tipo de consultas dinámicas mediante esta herramienta del complemento que nos ofrece nuestro sistema. Ya que tenemos, digamos, las ideas, vamos ahora sí a plasmarlas, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo, cómo ingreso, hasta incluso cómo activo este complemento. Para ello vamos a mostrarlo. También antes de ello, una pequeña fórmula o digamos un ejemplo de las fórmulas que nos ofrece este complemento. Por ejemplo, aquí nos indica que es igual a CoiWin, abre una matriz y nos indica arroba cuenta, ¿no? O arroba CTA. Este sería nuestro inicio de la fórmula, ¿no? Que CoiWin pues está haciendo alusión que estamos pues utilizando el complemento o las fórmulas de COI. Y desde arroba cuenta pues nos está indicando que pues va a tomar la información pues de nuestro catálogo de cuentas, hablando en específico del sistema de COI. Nos da una estructura de pues cuenta inicial seguido hasta la cuenta final. Que en la parte de la tabla vamos a especificar qué significa pues cada rubro, cada letra, ¿no? Tal cual, vamos a indicar una cuenta inicial de este copiado especial o este copiado dinámico, por así llamarlo, hasta una cuenta final. Es decir, de qué cuenta quiero que me muestres en mi sistema de en mi sistema de Excel, que proviene pues obviamente de AspelCoin, ¿no? Asimismo, ya te indiqué de qué cuenta necesito que me muestres. Ahora, ¿qué información quiero que me muestres de ellas? Por ejemplo, la letra U me indica que, o le estamos mencionando, que nos coloque el número de la cuenta. La letra N le estamos indicando que nos otorgue la descripción de la cuenta. La letra I nos indique su saldo inicial, así como la letra F su saldo final. La letra M nos indicaría que nos muestre el presupuesto mensual para pues esta cuenta. Obviamente el presupuesto que se tenga capturado desde mi sistema de AspelCoin. Así como el presupuesto anual que yo le haya asignado. El presupuesto acumulado con la letra C. La letra D, pues un total de cargos, que es por el concepto de debe. La letra H, que sería para el total de abonos, que es por el concepto de haber. La letra E sería si existe una diferencia entre el debe y el haber, que aquí nos va a hacer la operación aritmética, que sería el debe menos el haber.
el resultado quiero que me lo muestres. La letra T sería el tipo de cuenta, que esta puede ser, pues vaya, acumulativa o de detalle. Recordemos que pues vamos a indicarle qué tipo de cuenta queremos que nos muestre, ¿no? El promedio calculado, que esto va a ser de igual manera una operación, que sería el saldo inicial de la cuenta más el saldo final, pues entre 2 y nos va a otorgar el promedio calculado. De igual manera, la letra O, que se incluye solo cuentas con movimientos, digamos los campos de NN, sería el número de departamento, que recordemos que aquí podemos agregar o tener desde un departamento hasta 999. El símbolo de número y la letra N nos indica que qué cuentas de qué nivel vamos a necesitar. Por ejemplo, si queremos que manejamos el estándar, un nivel de 433, que tenemos pues hasta 3 niveles, ¿no? El primer nivel, si ponemos el número 1, pues nos va a dar todas las cuentas de mayor. Si ponemos el segundo nivel, nos va a otorgar todas las subcuentas. Y un tercer nivel nos va a otorgar pues todas las auxiliares, ¿no? Entonces aquí también va a depender este rubro. Y por último, para este ejemplo, vamos a poder indicar o establecerle de qué periodo se obtendrá la información. Si queremos un periodo fijo, vamos a poder indicar el periodo, ¿no? Que sería el mes y el año correspondiente. Obviamente que esto pues esté capturado o generado en mi sistema de Aspelco y no puedo obtener periodos que no existan en el sistema, ¿no? ¿Qué me va a traer todo esto? Pues prácticamente esta fórmula me va a traer pues mi catálogo de cuentas. Toda esta fórmula, que es lo que vemos vagamente en la consulta de Aspelco cuando ingresamos a catálogo de cuentas. Ven que ahí nos aparece pues toda la información, la cual podemos modificar, digamos, en la vista del sistema, agregar o quitar columnas y nos muestre más o menos información de la que nosotros requiramos. De forma general, un ejemplo, mediante esta fórmula vamos a obtener esa misma consulta de catálogo de cuentas que nos muestra el sistema de COI, pero en mi Excel. Les comentaba yo que también existía un copiado de información, digamos, estático, que este copiado de información se encuentra prácticamente en cualquier consulta del sistema. Van a tener este icono que es un copiado o de copiar al portapapeles. Al darle clic en copiar al portapapeles, pues obviamente les va a hacer un copiado de todo lo que se muestra en dicha consulta. Se van a su sistema de Excel, a las opciones de pegado y colocan la opción de pegado especial. Y ahí vamos a colocar un tipo texto para que únicamente nos traiga pues la información y no nos traiga, digamos, el formato, no nos coloque el color azul, no nos coloque los colores que tienen el sistema, ¿no? Este pegado especial lo vamos a hacer solamente para que nos traiga el puro texto de la información copiada. Y ya de ahí en adelante nosotros lo vamos a poder pues, personalizar con los estilos, colores, etcétera, que nosotros pues veamos pertinentes. Cabe destacar que esta opción de pegado, pues tal cual copiado, es el copiado estático, que al darle clic únicamente me copia los valores y al pegarlos yo en Excel, los valores van a ser fijos. No va a estar interactuando con el sistema de COI, a diferencia de la herramienta del complemento que les comenté anteriormente, que esas, mediante las fórmulas, mediante el complemento, me va a hacer esa interacción dinámica. Vamos a pasar así aquí al sistema, a plasmar todo este tema que les comentaba. Vamos a ingresar aquí a la sección de reportes y les comentaba que en el administrador de hojas de cálculo se muestran nuestros filtros para las opciones de las hojas financieras y las hojas fiscales, de las cuales pues cada una de ellas nos muestra la información relevante a cada proceso. Les comentaba que podríamos agregar o modificar estas hojas predeterminadas que tiene el sistema. En el caso de que le den modificar únicamente es para, digamos, seleccionar la ubicación donde se encuentre de nueva cuenta dicho archivo. Únicamente es lo que nos va a permitir hacer la modificación.
Por tal razón, pues les recomienda siempre generar un respaldo previo de su información, ¿no? Para mantener esta integridad. Y más que nada por las predeterminadas que nos ofrezcan. ¿Dónde se encuentran? Estas se encuentran por defecto en archivos de programa x86 en su disco local, en Common Files, Haspel, sistemas Haspel y en específico en COI 9, que este sería nuestro DAG o nuestros directores de archivos comunes que nos ofrece el sistema de COI o que se genera cuando instalamos el sistema. En esta ubicación se guarda prácticamente toda la información. Como ven, este archivo de bgral es el mismo que se muestra en la parte de atrás, pero un punto importante, si entramos aquí en plantilla, sería general. Aquí en datos 1 es el número de la empresa que estamos operando. Por ejemplo, aquí nos aparece bgral y este tuvo las modificaciones actuales. Aquí es muy importante que distingan qué número de empresa ingresan, porque datos 1 corresponde a la empresa 1, datos 2 a la empresa 2 y así sucesivamente, ¿no? Por otra parte, para agregar únicamente pues vamos a estipular la ubicación del archivo nuevo que hayamos estructurado o queramos cargar aquí en nuestro sistema de COI. Muy bien, vamos a darle doble clic a esta hoja de cálculo y nos va a aparecer esta pequeña advertencia que si queremos actualizar los vínculos, al ser dinámico le vamos a decir que sí y vamos a aceptar estas advertencias. ¿Por qué razón? Porque me va a hacer una actualización actual de la consulta. Entonces, aquí como ven, estamos teniendo este estado, este balance general. Vamos a ver lo que nos muestra nuestro reporte en el sistema de COI. Vamos a emitir nuestro balance general, nuestro reporte que comúnmente emitimos desde COI. Aceptamos y vamos a ver la parte de pasivos, ¿no? Que es lo que estábamos consultando en el Excel. Como ven aquí en pasivos tenemos el total de 227,000 pesos, 414, que es lo mismo que tenemos de este lado en nuestra hoja de cálculo. Tenemos el total de proveedores, los impuestos y contribuciones retenidos y el total, ¿no? Como ven, aquí estamos trayendo mediante las fórmulas o mediante las funciones la información. Algunos campos están fijos. Por ejemplo, este tema de balance general nos muestra la fecha del 31 de mayo. ¿Por qué? Porque es un valor fijo, no es un valor, digamos, dinámico. Para hacerlo dinámico vamos a ingresar aquí a complementos y en complementos les comentaba yo que se les puede activar este complemento que nos ofrece el sistema. Por ello vamos a borrar esta fecha, vamos al listado de funciones y en este listado de funciones, como les platicaba en las diapositivas, nos va a dar todas las funciones que nos ofrece dicha interacción. Por ejemplo, desde datos de la empresa, el tipo de empresa, la nacionalidad, la fecha de constitución, etcétera. Prácticamente todo lo que tengamos capturado en el sistema contable. Asimismo, nosotros tenemos como una cierta categorización de las funciones, ya sea de datos de la empresa, de cuentas, los valores del INPC, depreciaciones, tanto para el temas de funciones financieras, que tenemos un balance general para las cuestiones financieras, e incluso fiscales, etcétera, ¿no? Aquí, como ven, al seleccionar cada función, nos otorga, pues vaya, el ejemplo de la fórmula, así como la descripción de esta. Adicional, como qué datos nos va a solicitar o qué significa cada una de los componentes de la fórmula. En este caso vamos a traer el periodo actual. Solamente vamos a datos de la empresa, periodo actual, y nos va a traer el ejercicio que se tenga activo en COI. Como ven, aquí ya me muestra que pertenece al mes de diciembre, que es donde yo hice la consulta. Aquí ya me está trayendo la información, pues vaya, con estas funciones dinámicas. Ya no es un valor fijo. Por otra parte, tenemos la opción de poder hacer una selección de un periodo. Es decir, nosotros podemos cambiarnos, como les comentaba, desde Excel a los periodos de COI y nos va a actualizar la información que contenga el sistema en dicho periodo. En este caso cambiamos octubre, como ven cambiaron los valores. Si nosotros ingresamos al sistema de COI, vamos a cerrar este periodo, que es el que estábamos consultando de diciembre, y vamos a ingresar a nuestro periodo de octubre, para que puedan consultar o visualizar más que nada que la información sí es pues la misma. Vamos a emitir nuestro balance general desde el sistema
y vamos a consultar el tema de los pasivos. Y como ven, son los 705,000 pesos que nos ofrece este reporte desde el sistema de COI y lo que nos ofrece nuestro sistema de Excel, ¿no? Que es prácticamente la misma información. Por otra parte, podemos hacer una selección de los departamentos que son los mismos que tenemos registrados en AspelCOI, así como les comentaba que podemos visualizar los departamentos que se tienen registrados, así como los centros de costos, o en este caso, perdón, las cuentas, que vamos a poder consultar nuestro catálogo de cuentas que tiene nuestro sistema contable. Vamos a poder hacer la selección de nuestros proyectos mismos que están registrados en COI. Y vamos a poder hacer la selección de los centros de costos. Vamos a visualizar que la información es la misma. Vamos a pasar aquí al sistema de COI. Y vamos a visualizar, por ejemplo, nuestros departamentos. Vamos aquí a cuentas pólizas. Aquí a centros de costos. Vieron que son prácticamente los mismos que nos ofrece la consulta de Excel. Así como los proyectos. Y pues obviamente los departamentos. Toda la información que estamos viendo en este momento en Excel proviene de AspelCOI. Entonces estamos haciendo este dinamismo de datos, ¿no? Mediante las fórmulas. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de este copiado estático que les comentaba del copiado portapapeles. Vamos a copiar nuestro catálogo de cuentas y vamos a ver la diferencia de lo dinámico a lo estático. Voy a abrir una nueva hoja y voy a hacer este pegado especial y le voy a indicar que únicamente me coloque el texto. No quiero que me traiga el formato de lo que acabo de copiar, solamente el puro texto. Lo acepto y me trae toda la información que en ese momento estaba consultando mi catálogo de cuentas. Como ven, los valores son totalmente fijos. No trae fórmula, no trae pues más que nada que el puro valor. A diferencia de que si nosotros hacemos este tiempo de cambio, digamos, de periodo, no me lo va a cambiar como lo hicimos, digamos, en el caso del balance general. Los valores no cambiaron. Aquí quedan totalmente fijos. Vamos a hacer una diferencia de lo fijo a dinámico. Vamos aquí a colocar que nos traiga nuestro catálogo de cuentas mediante las funciones. Vamos a indicar un número, pues digamos, de cuenta inicial hasta una cuenta, pues, final, ¿no? Aquí vamos a iniciar de esta cuenta de banco y vamos a cerrar únicamente hasta esta otra cuenta igual de bancos. Solamente para hacer una pequeña comparación. En la parte de abajo nos deja incluir en la matriz o en la fórmula si queremos el número de la cuenta, si queremos la descripción o nombre de la cuenta, su saldo inicial o final, el presupuesto mensual, el presupuesto anual. Es decir, aquí empezamos a armar la fórmula que les comentaba en las diapositivas. Vamos a activar o desactivar los campos que queremos visualizar en esta consulta. Adicional a ello, tenemos la posibilidad de incluir especificaciones adicionales y que esto también se sume. Podemos indicar que nos coloque los departamentos, si es que tiene la cuenta de departamentos. Podemos indicarle que nos coloque solamente de cierto periodo, es decir, no queremos todo, solamente quiero un periodo en específico. Aquí, reitero, nos va a mostrar los periodos que tenga COI. Nos vamos a permitir indicarle qué niveles queremos que incluya, así como moneda y demás, ¿no? Para el tema de rangos, únicamente vamos a especificar el rango de las cuentas que queremos visualizar. Es decir, llámese el rubro, ¿no? El rubro de la cuenta que queremos consultar. Si es activo circulante, pasivo, capital, etcétera. Vamos aquí a visualizar nuestro catálogo de rubros para poder determinar un rango. Una vez establecidas las características o lo que queremos visualizar, solamente damos clic en aceptar y ya nos va a generar esta matriz dinámica. Como ven, ya la información que se muestra es mediante las funciones de dicho complemento. Aquí vamos a cambiar lo que es el formato para que se vea un poquito mejor. Como ven aquí, en ese tema de
banco, de Bancomer, me está trayendo otro valor diferente, no es el mismo. ¿Por qué? Porque proviene de otro mes o de otro periodo, más que nada. Vamos a hacer un cambio de periodo. Recordemos que estábamos en octubre cuando hicimos el copiado. Y me actualiza en este caso la información y ahora sí me cuadra con lo que copié de manera pues fija, ¿no? Para verlo en pesos vamos a hacer el cambio de formato de estas celdas. Y como ven ya podemos hacer la edición, incluso pues de los formatos, establecerle cómo queremos visualizar la información. Entonces reitero, esta es la diferencia entre lo dinámico y lo estático. Lo dinámico me hace la interacción pues, directa con el sistema y me hace las afectaciones correspondientes. Lo dinámico queda totalmente pues fijo. Reitero, todo esto es mediante esta opción de complemento. Si no los tienen activo, vamos a ingresar aquí a las opciones de su Excel y tenemos el apartado de complementos. En ocasiones, pues obviamente no se llegan a tener activos y quedan aquí estos complementos de herramientas de Aspelcoy en el apartado de aplicaciones como inactivos. Para ello, pues tendríamos que activarlos. Solamente vamos a darle clic aquí en ir y marcamos la herramienta que queremos activar, en este caso herramientas Aspelcoy. Aquí ya estaríamos activando este complemento que nos trae por defecto la instalación de COI. Al aceptar, ya nos tendrá que aparecer como disponible pues nuestros complementos de aquí arribita. En algunas ocasiones no se cargan. ¿Por qué? Porque la ruta puede ser distinta a la predeterminada. Entonces, dependiendo también de su versión de Office que manejen, les va a permitir hacer este tipo de configuración. ¿Dónde se encuentra este complemento instalado? Vamos a darle clic aquí en examinar y vamos a irnos a nuestro disco local. Vamos a buscar la carpeta de archivos de programa y vamos a ubicar Microsoft Office, que es la que se genera cuando instalamos nuestro Office. En este caso, tenemos en Office 16 las opciones de macros. Aquí en macros tenemos las herramientas de COI. Entonces, si se llega a perder la ruta, además, en esta ubicación se encuentran estas macros, ¿no? Reitero, va a depender de la versión de Office y obviamente, pues, siempre tendrá que estar activo y legítimo su Office, ¿no? Para evitar cualquier inconsistencia. Por otra parte, vamos a activar lo que es el apartado de complementos. Aquí vamos a tener la opción de personalizar cinta de opciones y en ocasiones no tienen activa pues esa pestaña de complemento. Solamente bastaría con activar este complemento o esta casilla y ya nos permite visualizar incluso pues esta herramienta, ¿no? Son algunas de las validaciones que se deberían de hacer para que puedan tener activo o puedan hacer este tipo de manipulación de datos. Muy bien. En este caso, como ya hemos visto, pues podemos hacer este tipo de interacción. Pues vaya, que está explotando nuestro sistema tanto contable como pues nuestro sistema de Excel. Les comentaba que podríamos pues prácticamente editar cualquiera una de estas razones financieras o de estas cuestiones fiscales, ¿no? Estándares fiscales. Siempre hay que actualizar los vínculos porque pues es para que nos traiga la información meramente actualizada. Aquí, como les reitero, cualquier reporte de Excel, cualquier hoja de cálculo, va a traer datos fijos y va a traer datos dinámicos. En este caso, la mayoría pues llega a ser fijo, que son las etiquetas o los nombres, pero anexo este tema de los cálculos de las razones financieras, pues lo estamos trayendo mediante las operaciones dinámicas que nos ofrece este complemento. Como ven, la fecha pues no cambia porque es un valor pues fijo, pero las razones financieras sí fueron cambiando, ¿no? Para hacer la toma de decisiones de nuestra empresa. Adicional a ello, pues podemos incluso generar algunos de los más comunes, que son los estados de resultados. Estos estados de resultados podemos hacer una comparación pues, entre lo actual, entre el periodo anterior, contra el presupuesto capturado, etcétera, ¿no? Reitero, tendremos que habilitar esta actualización de vínculos y vamos a poder consultar pues meramente pues todo lo que nos corresponde para conocer la situación financiera de la empresa. Aquí en este caso, como les comentaba,
los datos, los números, se traen desde COI. La mayoría de las etiquetas y demás, pues son, pues, digamos, fijas, ¿no? Que nosotros podemos dar este tipo de acomodo. Por ejemplo, aquí, pues las fechas, pues son fijas. Como vieron, podemos hacer una actualización incluso de las fechas, que sea dinámico y demás. Para las cuestiones financieras, pues el proceso es idéntico, solamente que aquí pues, nos va a mostrar pues toda aquella información que compete a estas operaciones fiscales, perdón, que sería la determinación del ISR, también lo que es la determinación del IVA, por ejemplo. Vamos a ver esta determinación del pago provisional para el IVA, que aquí como vieron, pues el título del reporte es fijo, pero aquí sí nos trae un periodo dinámico. Aquí nos está indicando ahora sí, pues el número del periodo correspondiente que estamos consultando. Y aquí en complementos, pues podemos hacer incluso pues la navegación de periodos, ¿no? Podemos cambiar de periodo, como les comentaba, sin ningún inconveniente. ¿Esto con qué razón o qué finalidad? Pues para agilizar los tiempos de consulta de información relevante. Entonces, en este caso, vamos a comprobar o verificar que si en efecto, pues toda la información es totalmente dinámica. En este caso, en esta consulta de ingresos exentos, digamos para las cuestiones de IVA, nos está colocando una cuenta predeterminada que sería la 4100003. Vamos a ver que en efecto nuestro catálogo de cuentas tiene pues este número y es el correspondiente pues a mis ventas exentas de IVA. Ahí como ven, el total del saldo pues es el mismo que estoy viendo en mi Excel. Si yo consulto, por ejemplo, las etiquetas aquí de las tasas, son etiquetas fijas, valores fijos, pero lo dinámico son mis valores. De esta manera ustedes van a poder explotar a su consideración todos sus reportes aquí en Excel. Por ejemplo, aquí de igual manera tenemos pues los ingresos que son al 16%. Vamos a ver las ventas que son al 16% y son los 933,000 pesos, que son los que nos traen esta consulta. Y anexo, pues aquí está haciendo una operación, ¿no? Que aquí estamos operando esta columna por este valor. Entonces aquí ya nos trae un total del IVA trasladado. Asimismo, pues vamos a poder ver que en estos totales solamente nos está trayendo, digamos, la suma de los resultados obtenidos, que son de las columnas, digamos, superiores o anteriores a estas, y está haciendo operaciones aritméticas, está haciendo sumas, restas, multiplicación, etcétera, ¿no? Y aquí nos está trayendo otra vez un valor fijo de nuestro sistema de COI, que sería la cuenta 12000001. Vamos a consultar esta cuenta y en efecto nos está trayendo este valor del IVA acreditable. Reitero, si ustedes tienen un catálogo distinto al estándar, van a poder hacer la modificación a la cuenta que corresponda. Mediante el listado de funciones, van a poder indicarle, por ejemplo, en el caso de cuentas, nos está trayendo la misma fórmula que tiene aquí, predeterminada el reporte, y nos va a permitir indicarle qué cuenta quiero que se muestre. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, vamos a alargar esta columna para que puedan observar que es lo mismo, ¿no? Vamos aquí a COI, a las herramientas de COI, que es nuestras funciones. Vamos a ingresar aquí a cuentas. Reitero, hay operaciones específicas para obtener información financiera o fiscal, que aquí, acorde a las operaciones más comunes, ya el sistema tiene precargadas estas fórmulas para obtener la información relevante en cuanto a aspectos fiscales o financieras. Reitero, si tienen dudas, en la parte de abajo les muestra la descripción de lo que les va a otorgar esta función. Por ejemplo, aquí tenemos las cuentas fiscales, declaración de IVA, cuenta de IVA acreditable saldo final, IVA trasladado, IVA retenido, y en la parte de abajo me da la especificación de esta función. Ya ustedes van a poder hacer la manipulación a como ustedes deseen ver la información, ¿no? Para así obtener el estado de la empresa.
Aquí vamos a ir a cuentas y que nos muestre el saldo final de esta cuenta, que es la 4103. Si tuviesen otra cuenta, solamente basta que ustedes ingresen aquí a la opción de ayuda y busquen la cuenta que les corresponda a este tema de ventas exentas, ¿no? De IVA. Si tenemos departamento, queremos consultar un periodo en específico, lo podemos indicar a su vez como la moneda. Aquí vamos a hacer este tipo de filtro. En este caso lo que le voy a anexar solamente va a ser el periodo, ¿no? Que quede fijo el mes de diciembre. Como ven, aquí ya nos trae el mismo valor, que son los 35,800 pesos. La diferencia es de que aquí me está anexando el periodo que le indiqué, que fue el de diciembre. Es la única diferencia que vemos de la fórmula que tiene predeterminada el reporte a la fórmula que acabamos de agregar. Reitero, esto es con la finalidad de que ustedes puedan conocer cómo explotar aún más su sistema mediante pues, una de las herramientas más usadas, que es Excel. Aquí, reitero, pues vamos a poder hacer exploración o la emisión de estos documentos pues más esenciales que tiene de forma predeterminada el sistema, que sería la determinación pues para el pago provisional de YETU, si corresponde, la determinación del pago provisional de SR, ya lo vimos con el caso de IVA. Reitero, todo esto es para que ustedes puedan conocer cómo pueden explotar aún más su sistema de AspelCode. ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro plus me ofrece este sistema, no? Ya lo vieron, me ofrece la ventaja de poder interactuar de forma directa con mi información desde Excel. Como vieron, hacemos una interacción dinámica. Podemos incluso hacer una reestructuración de qué reporte personalizado o qué información en mi hoja de cálculo quiero visualizar para conocer la situación actual de mi empresa. Hablando de temas financieros y también hablando pues para pues, temas fiscales, ¿no? Si ya todos los tengo capturado en mi sistema de AspelCoin y posiblemente alguno de los reportes que tiene por defecto, yo quiero que la información me permita manipularla desde Excel, ¿no? Para que yo le dé un formato pues, personalizado. O incluso que yo lo pueda utilizar en otros aplicativos, otras herramientas, no sé yo. Un sinfín de cosas que ya pueden hacer con esa información dinámica que proviene, pues, vaya, desde COI. Como vieron, pues esto pues, es un tema, pues, prácticamente muy ventajoso para tener esta goce de funcionalidades extras, ¿no? Reitero, si tienen dudas en cuanto a la activación del complemento, en cuanto a la configuración incluso pues, de su sistema de Excel, pueden acercarse de forma directa, digamos, al ser Excel, instalación y demás, pues Aspel no nos metemos con las instalaciones de estos aplicativos de terceros. Pero se pueden ustedes acercar con su distribuidor que les comentaba al inicio de la sesión, donde los pueden encontrar, se pueden comunicar con su distribuidor certificado. Él les podrá apoyar en cuanto, pues, incluso a obtener las licencias de Excel, de Microsoft Office, e incluso, pues, hacer las activaciones de estos complementos que se incluyen al instalar AspelCoin. Y asimismo les podrá explicar un poquito más cómo manipular esta herramienta del complemento. Reitero, ¿por qué? Porque ya sería un programa de tercero, ¿no? Ya de nuestra parte, sí sería cómo instalar el sistema de AspelCoin, cómo capturar la información y cómo hacer el copiado y demás, ¿no? Pero en cuanto al tema de instalación y verificar el tema de complemento, sí se les recomienda que consulten pues, a su distribuidor certificado o incluso a su técnico, ¿no? Vamos a pasar al tema ahora de pólizas dinámicas. Aquí en pólizas dinámicas, pues, ¿qué es una póliza dinámica? Vamos a entrar primero a ese tema, ¿no? Esta póliza dinámica meramente es una plantilla que se genera desde nuestra herramienta de Excel, la cual se utiliza como, digamos, una póliza modelo o una póliza ejemplo o una base, por así mencionarlo, y que a partir de uno o incluso más FDIs
se puede tomar la información y se genere de forma, digamos, automática el asiento contable y se ha capturado en nuestro sistema de Aspelcoin. ¿Esto qué nos ofrece? Pues nos da la facilidad de obtener las pólizas de una manera totalmente más ágil, más rápido. Y obviamente, si ya tenemos operaciones definidas de manera pues comunes, podemos agilizar este tema de pues, proceso de captura y así también incluso pues evitar ciertas incongruencias de captura de información. ¿Por qué vamos a evitar ciertas incongruencias? Porque ya no vamos a estar pues regidos a la captura manual de los totales de debe o haber, o incluso qué partidas deben de ir o qué partidas no deben de ir en cierta operación. Al ya tener esta operación constante, pues yo puedo definir este modelo, digamos, de póliza dinámica, y ya al momento de que yo tenga esta operatividad, arrastro o cargo el CFDI, el XML, vaya, que me otorgan o generamos, selecciono la póliza que quiero generar o emitir, guardar, y en automático ya el sistema me va a leer el modelo que previamente guardé y me va a hacer la póliza pues, correspondiente. Ya no me tengo que preocupar tanto de que si sí o si no estoy capturando de forma correcta el dato. ¿Por qué? Porque lo va a traer de forma inmediata del XML. Les comentaba que estamos optimizando también incluso pues, nuestro recurso humano. Podemos darles cierto tiempo para capturar más rápida la información. ¿Dónde se encuentra pues este tema de las pólizas dinámicas? De igual manera como se planteaba en el tema de de las hojas fiscales o financieras, lo vamos a encontrar en el DAC del sistema de Aspelcoin. Por defecto, digamos, puede variar porque ustedes pueden tener una configuración personalizada, pero digamos un estándar para sistemas de 64 bits. Toda esta información se encuentra en archivos de programa x86, como un files, Aspel, sistemas Aspel, COI9. Reitero, la carpeta de datos 1 pues hace alusión que estamos ingresando a los archivos de la empresa 1. Si tuviéramos la empresa 2, vamos a detectar una carpeta que se llame datos 2. Si tuviéramos empresa 3, vamos a detectar la carpeta de datos 3. Cada empresa tiene una carpeta pues en específico de estos archivos, tanto para las pólizas dinámicas, tanto para las hojas financieras y fiscales que les haya mostrado. Que siempre se les recomienda, antes de generar cualquier edición, cualquier modificación, generen incluso una copia de estos archivos predeterminados que les ofrece el sistema, así como un respaldo de su información desde Aspelcoin. Para el lado del sistema de Aspelcoin, donde se encuentran estas pólizas dinámicas, pues prácticamente en la misma sección que ingresamos en nuestras hojas de cálculo, que serían reportes, hojas de cálculo, y vamos a ingresar a la pestaña ahora sí de póliza dinámica. ¿Qué tipos de pólizas dinámicas existen o tiene el sistema de COI? En este caso, tenemos la provisión de compra o venta. Tenemos también la póliza para pues, generar tal cual el movimiento de la compra o el movimiento de la venta. Tenemos en esta actualización de última versión disponible de Aspelcoin, tenemos la opción de la póliza de comprobante de pago, tanto por la compra o la venta. Cabe destacar pues que obviamente si existe un comprobante de pago, tiene que anteceder un movimiento pues de provisión, ¿no? O sea, es que yo provisiono pues la compra, yo provisiono la venta. ¿Por qué? Porque la operación aún no la saldo, ¿no? Le di el crédito a mi cliente. Ya una vez que se efectúa lo que es el comprobante de pago, ahora sí ya puedo asentar el movimiento de la compra o venta, contrarrestando de cierta manera la provisión que haya generado, ¿no? Y también tenemos la póliza de pago a proveedores. Vamos a hacer un ejemplo de la generación de una póliza dinámica. Por ejemplo, les hablaba del comprobante de pago, que sería aquí en cuentas y pólizas. Vamos a ingresar como si fuéramos a generarla tal cual. Y vamos a darle la opción de póliza dinámica.
Aquí nos va a aperturar esta ventana, que es la generación de póliza dinámica, donde nos va a permitir hacer la selección de los archivos, es decir, los XMLs que nos proporcionen, pues digamos, nuestros clientes o incluso pues nosotros mismos emitamos, sea la operación que sea, compra, venta, la que sea. Y una vez seleccionado el XML, vamos a indicar a qué categoría pertenece. Llámese si es un egreso, un ingreso, de nómina, de pagos, etcétera. Esto con la finalidad de estructurar de cierta manera todos esos archivos que estamos adjuntando al sistema. Entonces, al ser pago, vamos a indicarle que es la sección de pago y vamos a indicar el tipo de CFDI. En este caso, si es un comprobante de pago, una factura o si es de nómina. Entonces, en este caso, como les comentaba, se va a ejemplificar un comprobante de pago, ya sea de cobranza o de pago a proveedores. En este caso va a ser una de cobranza, de pago de algún CFDI. Reitero, en la parte de abajo vamos a indicar qué tipo de póliza se va a utilizar. Por defecto tenemos esta, que es cobro a clientes, CFDI pago. Y vamos a emitir nuestra póliza, nuestro asiento. Como ven, ya por defecto me trae las partidas correspondientes e incluso pues en este caso me adjunta lo que es el comprobante de mi pago y de la factura que previamente provisioné, así como lo correspondiente a las partidas, pues digamos, de IVA que se causan en este comprobante de pago. Aquí también es un tema importante que nos trae la información pues, que corresponde al tema de IVA, por lo cual pues también es la importancia de hacer pues la provisión, ¿no? De la compra o venta. También, si fuese el caso, nos trae lo correspondiente al IEPS. ¿Qué nos resta hacer? Pues únicamente validar que las cuentas sean correctas para validar, digamos, las partidas de estas, que los movimientos sean pues, los correspondientes y todo es así. Solamente nos resta grabar la póliza. Y con esto prácticamente hemos generado nuestro asiento contable del comprobante de pago. Como vieron, fue muy fácil. Ya no nos tenemos que estar preocupando de que, ¿sabes qué? Se me olvidaron qué cuentas deben de ir, o sea, qué cuentas se deben de anexar en este asiento. Con esto nos estamos evitando ese tipo de incongruencias, ¿no? Ese tipo de incluso, pues, digamos, errores comunes de cierta manera que pueden llegar a suscitar en cualquier despacho. Que se nos llegue a ir cierta cuenta, si se nos llega a ir, digamos, somos humanos, cometemos errores, tenemos este pues, tipo de conflictos, a todos nos pasa. ¿Cómo lo podemos pues, minimizar? Pues mediante la emisión de estas pólizas dinámicas que ya nos trae información fija de las operaciones cotidianas. Entonces ya estaremos minimizando esa incongruencia y estamos minimizando incluso el tiempo de captura. Ahora, estamos utilizando o les muestro una predeterminada, pero incluso podemos hacer una configuración de estas plantillas totalmente personalizadas. Digo, si ya podemos hacer hojas financieras y fiscales meramente personalizados, y aparte también podemos generar las pólizas dinámicas, también tenemos la posibilidad de hacer esta personalización de las pólizas. ¿Qué pasos tenemos que generar o seguir para hacer este tipo de configuración? Primero, pues identificar la estructura de nuestro XML. Después, definir la etiqueta correspondiente en un archivo que tal cual se llama platilla xml.ini que tiene, digamos, en la instalación del sistema de Aspelcoy. ¿Por qué definir la etiqueta? ¿Por qué identificar la estructura del XML? En algunas ocasiones, el sistema no tiene, pues vaya, prácticamente todos los rubros o toda la información pertinente a un XML, sino que se tiene la información, digamos, general. Si nosotros queremos entrar a un tema más detallado de un XML, podemos identificar qué dato quiero obtener del XML, por eso es importante identificar la estructura.
Después, ya que tengo la estructura de mi XML, lo plasmo en este archivo de plantilla, en el cual le voy a indicar al sistema de dónde me va a obtener el dato del XML. Digamos, le voy a indicar la ruta específica de dónde va a obtener el dato. Reitero, del XML. Y ya por último, agrego la etiqueta que ya previamente le indiqué en la plantilla a mi archivo de Excel. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues ya me va a colocar la información de mi póliza, de lo que proviene en mi XML. En el dado caso de que la etiqueta no exista en las predeterminadas del sistema, reitero, podemos agregarlas. Como primer paso les indicaba que era identificar la estructura del XML. Este se divide, digamos, en nodos o se secciona, ¿no? Tenemos un nodo 1, un nodo 2, un nodo 3, hasta llegar al campo o un valor obtenido. ¿A qué me refiero a nodos? Vamos a poderlo ejemplificar aquí en la imagen. La estructura del XML, pues en general, tiene esta, la que se muestra. Desde que el primer nodo es lo que tenemos subrayado en la parte de arriba como amarillo, de comprobante. Todo este sería mi primer nodo. Dentro de comprobante, ¿qué otro dato quiero obtener? Digamos, me traslado a mi siguiente nodo, que sería en este caso complemento. Aquí en complemento ya sería mi siguiente nodo. Le voy a indicar, ¿sabes qué? De todo lo que tiene comprobante, quiero que te dirijas de forma directa en específico a la sección de complemento. Perfecto. Ya estoy en complemento. ¿Qué más tenemos que adentrarnos para llegar al dato final o al valor que queremos obtener? En este caso tenemos pues otro nodo que se llama timbre fiscal digital, que en este de timbre fiscal digital vamos a tener el apartado de UUID, es decir, pues el número de identificación fiscal del XML o del documento que se mandó a timbrar ante la autoridad. Entonces, si yo quiero llegar a este dato, es muy importante que sepa cuál es mi dato principal, qué dato digamos, le sigue, si hay otro dato que le siga, otro campo, otro nodo, como les comentaba, vamos a seguir desglosando hasta que yo llegue al valor o al campo que desee obtener. Por ejemplo, ya que llegamos o identificamos la estructura de mi XML, vamos a definir la etiqueta en el archivo de plantilla que les comentaba, que es donde vamos como que a indicarle al sistema, ¿sabes qué? Esto va a ser una nueva etiqueta, es decir, me vas a traer un nuevo valor que tú no tenías, te lo agrego y te voy a indicar de dónde lo vas a obtener. Por tal razón, vamos a identificar este archivo en la siguiente ruta, que sería archivos de programa x86, Haspel y la carpeta de Haspel Coin 9. Reitero, esta sería una ruta para sistemas, digamos, por defecto de 64 bits. Si llegan a tener personalizadas, tendremos que pues, identificar dónde se alojó la carpeta de instalación del sistema de COI. Para definir la etiqueta o establecer la etiqueta, tendremos que generarle o establecerle el nombre, digamos, designarle un nombre con la cual yo lo voy a identificar. Reitero, pues no se debe de duplicar con alguna otra etiqueta que ya exista para que el sistema no se confunda, digamos, de tener una misma etiqueta, pero con distintos valores. Entonces aquí indicamos el nombre de la etiqueta, seguido del signo del igual, abrimos los corchetes y vamos a ir desglosando nodo tras nodo tras nodo, digamos, hasta qué punto se encuentra mi dato. Como les comentaba en la imagen del XML, tendríamos el nodo principal, sí o sí, tendría que partir desde comprobante. Muy bien. Seguido de un punto, esto digamos es una sintaxis del sistema, tenemos que colocar punto. El siguiente nodo o el siguiente nombre del nodo, que es complemento, que ya fue mi segundo nodo, punto, voy a indicarle mi tercer nodo,
que fue el de timbre fiscal digital. Hasta aquí cierro el corchete y hasta aquí le estoy indicando al sistema, ¿sabes qué? Hasta aquí o hasta este nodo o en este campo se encuentra mi dato. Muy bien. Ahora, marcamos otro punto por sintaxis, como digamos, marcando una separación, por así mencionarlo. Abrimos el corchete y le vamos a indicar el nombre del campo que deseo obtener. En este caso, como les comentaba, era el UUID y cierro el corchete. De esta manera, le estoy indicando al sistema, ¿sabes qué? Te voy a generar una nueva etiqueta llamada UUID, de la cual vas a ingresar hasta timbre fiscal digital del XML que yo te cargue y me vas a obtener o me vas a proporcionar el UUID de ese comprobante. Entonces aquí ya le estoy marcando de dónde voy a obtener el dato y qué dato va a obtener. Para ello vamos a verlo, vamos a ejemplificarlo. Como les comentaba, sería ingresar a su disco local C, que es una instalación por defecto que se genera para los sistemas de 64 bits, la que puede variar si cambian la ruta de instalación o si es un sistema de 32 bits. Solamente lo que cambia es que no vamos a tener archivos de programa x86. Quitamos el x86, es lo que vamos a ingresar. Vamos a ingresar a la carpeta de Haspel, tal cual únicamente Haspel. Y aquí en Haspel vamos a localizar la carpeta de instalación de mi sistema, que en este caso es Haspelcoy 9.0. Ingresamos a esta carpeta y vamos a localizar una serie de archivos, o se van a desglosar varios archivos, que hay que tener cuidado de no modificar, no borrar, no quitar nada en ninguno de estos archivos, dado que puede afectar la operatividad del sistema. Vamos a buscar el de la plantilla que les comentaba, tal cual se llama platilla póliza XML, así se llama el archivito de configuración. Se recomienda hacer una copia antes de hacer la modificación del predeterminado por cualquier situación, ¿no? Ya posterior a la copia, pueden abrir este archivo. Recuerden, la copia la pueden guardar en sus archivos, en su disco duro, donde ustedes deseen guardarla. Pero pues siempre es tener la precaución de generar una copia de dicho archivo. Una vez que abrimos el archivo vamos a encontrar la siguiente estructura donde nos va a desglosar prácticamente todas las fórmulas que tiene el sistema, todas las etiquetas que tiene predeterminadas para obtener los datos del XML en la emisión de las pólizas dinámicas. Cabe destacar que tenemos como que seccionada la información. Tenemos primero para la versión 3.2 del CFDI y ya en la parte de abajo tenemos para la versión 3.3, que son las actualizadas del CFDI. Entonces aquí tenemos conceptos CFDI 3.3 y aquí, por ejemplo, tenemos ya asignado la etiqueta del UUID. Vamos a detallarla ahora, en este caso, cómo se captura la información. Vamos a borrarla sin ningún inconveniente. Y reitero, vamos a colocar por sintaxis el nombre de la etiqueta, que es UUID, seguido del igual, que le vamos a indicar de dónde me va a traer el dato y qué dato. Entonces, primero, ¿de dónde? Abro corchete, iniciamos con el nodo de comprobante, tal cual hay que tener cuidado que también escribirlo de forma correcta, tal cual como está. Sigo del punto, mi segundo nodo, que fue complemento, punto, mi tercer nodo, que es timbre fiscal digital. Este es mi último nodo. Cierro mi corchete porque les estoy indicando que hasta aquí vas a llegar, hasta aquí se encuentra mi dato. Entonces, aquí vamos a cerrar lo que es la captura de esta información. Seguido de otro punto para, digamos, marcar la separación y le vamos a abrir otros corchetes para indicarle el campo o el valor que me va a colocar o obtener, que sería UUID. Cierro. Una vez ya establecida mi etiqueta con la ruta correspondiente, solamente me restaría guardar el documento
Y al guardar el documento, pues prácticamente ya voy a poder hacer uso de esta etiqueta para utilizarla en mi archivo de Excel que voy a tener como base para la emisión de mis pólizas dinámicas. Como vieron, es prácticamente algo fácil. Lo complicado es, de cierta manera, identificar dónde se encuentra el archivo de plantilla, el identificar qué dato tengo que modificar o agregar, el identificar la correcta estructura de mi XML. Ya con eso, pues prácticamente ya estaríamos como que avanzando al tema de la edición, ¿no? Como el tercer paso, ya sería agregar la etiqueta en nuestro archivo que va a servir como base para la emisión de la póliza dinámica. En este caso, pues podremos agregarlo en el CFDI de cobro, de pagos. Podemos agregar esta nueva etiqueta que se agregue a las características del CFDI, perdón, del asiento contable. Para ello es muy importante, previo reitero, hacer una copia de estos archivos, pues digamos, predeterminados. Recuerden que esta póliza dinámica se encuentra en el DAC del sistema de COI 9, en datos 1, datos 2, datos 3, datos N, ¿no? Donde se encuentre. Se les recomienda siempre efectuar una copia, pues vaya, del archivo que vayan a modificar. ¿Por qué razón? Para tenerla como base, para tener un resguardo de esta. Si llegamos a detectar alguna inconsistencia, algún problema, pues colocamos de nueva cuenta pues el archivo original, ¿no? Muy bien. Entonces aquí lo podemos pegar en el lugar que sea, en el lugar que identifiquemos, digamos, pues más fácil, que nosotros sepamos dónde se guardó el dato, ¿no? O el archivo, ya sea el escritorio, en algún disco duro, en alguna memoria, etcétera. Ya que tenemos la copia, podemos ingresar a editar pues, el archivo original. Y aquí tenemos la estructura de este pago a proveedores, que nos está trayendo a la cuenta del emisor, nos está trayendo el concepto de la póliza que estamos colocando, digamos, y anexo, le vamos a colocar un guión, seguido de los signos de mayor y menor que, vamos a colocar la nueva etiqueta que colocamos o establecimos en el archivo de plantilla, que fue el de UID. Entonces lo que me va a hacer, ¿sabes qué? En la cuenta del emisor te voy a colocar el concepto de la póliza anexo con el UID del XML que tú me cargues. Guardamos esta configuración o esta edición y de esta manera ya hemos personalizado este archivo de base para la generación o la emisión de las pólizas dinámicas. En la parte de abajo de cualquier póliza dinámica, digamos que tenga el sistema, van a encontrar un libro que se llama etiquetas. En esas etiquetas pues vienen las predeterminadas que trae el sistema. Reitero, si no están en las predeterminadas el campo que necesitan, pueden hacer las ediciones, pero comúnmente la mayoría de las operaciones las tenemos en las etiquetas ya, digamos, predeterminadas. Solamente es saber cómo se llama la etiqueta y colocamos aquí, digamos, en la póliza, la etiqueta que deseamos obtener. Ahora bien, ¿cómo o qué debemos de verificar en la parte de configuración del sistema de AspelCoI? Primero, pues tenemos que hacer la configuración de la plantilla de Excel que previamente modificamos, editamos, deseamos agregar, etc. También punto importante, pues tendremos que ver la configuración de los datos fiscales, por ejemplo, ya sea de un tercero, etcétera, ¿no? Ver como que vamos a aterrizarlo para el pago de proveedores. En este caso vamos a ver algunos datos fiscales del tercero para que se pueda complementar de forma correcta todo el proceso de la captura de mi póliza. Desde ya sea fuese el caso, no sé, ingresos cobrados, si llevamos en específico el tema de operaciones con terceros, y también la cuenta debe mantener activo el campo de manejo de comprobantes o captura de comprobantes. Es decir, vamos a indicarle a qué cuenta le va a asociar el CFDI o el XML. También por eso es un punto importante. Si la cuenta no tiene activo pues este manejo de comprobantes, simplemente no nos va a agregar el XML o no lo va a asociar a ninguna cuenta. Entonces tendremos que también verificar a qué cuenta le va a asociar el comprobante. Y
como les comentaba, dependiendo del tipo de operación, tendremos que establecer las cuentas con las cuales manejamos ingresos cobrados y las cuentas que manejamos para operaciones con terceros. ¿Esto con qué razón? Para que el sistema al momento en la captura de la póliza o del asiento contable nos permita hacer la captura de estos datos, ¿no? Tanto para ingresos cobrados como para operaciones con terceros. Muy bien. Vamos a pasar aquí en el sistema y aquí en el sistema vamos a tener lo que es el administrador de hojas de cálculo que ya previamente habíamos especificado. Y como les comentaba, aquí vamos a tener la posibilidad de incluso pues de agregar más archivos, ¿no? Dependiendo de la clasificación que nosotros requiramos. Financieras, fiscales o póliza dinámica, ¿no? Mediante el botón de agregar, solamente nos basta darle clic aquí en el tipo y le vamos a indicar al sistema en qué sección nos va a incorporar esta información. En este caso, vamos a tomar para el tema de póliza dinámica. Ahí como ven nos pide otros campos adicionales, a diferencia de las hojas financieras o fiscales, que solamente era colocar la ruta del archivo y el nombre del archivo. En este caso, vamos a cargar la edición o el archivo que hemos editado. Una vez que ya colocamos o identificamos el archivo que nosotros personalizamos, vamos a poderle determinar o asignarle un nombre para que nosotros identifiquemos justamente esta operación o justamente esta plantilla de publicidad dinámica que hemos personalizado. En este caso vamos a indicarle pues el nombre de proveedores y en la parte de abajo vamos a indicarle la clasificación de la póliza dinámica. ¿Qué tipo de CFDI vamos a estar cargando en estas operaciones o en esta plantilla? ¿Y a qué clasificación pues le pertenece? Reitero, aquí en el tipo de CFDI vamos a tener la opción de factura, nota de crédito, comprobante de pago, etcétera, ¿no? Así como la clasificación a la cual va a pertenecer este valor, por ejemplo, si es de cobranza, compras, gastos generales, pago proveedores, etcétera. Una vez validada toda esta captura para agregar nuestra póliza, vamos a aceptar y nos va a incorporar en el listado, vaya, de pólizas dinámicas o aquí en todas, ese nuevo archivo que hemos incorporado al sistema para la emisión de las pólizas dinámicas. Aquí como ven, solamente nos basta irnos a la pestaña en específico de póliza dinámica, identificamos el nombre de la hoja que hemos incorporado e incluso pues nos podemos cerciorar con el nombre del archivo que se muestra en las columnas. Reitero, esto es para agregar una nueva plantilla que hayamos personalizado. Ahí como ven, al darle doble clic, nos apertura la estructura de la póliza, en la cual hemos colocado el UUID del comprobante. Muy bien. Ahí como hemos visto, estamos explotando esas herramientas, tanto COI como Excel. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver otra configuración que les comentaba, que sería la información de nuestras cuentas, que sería aquí, vamos a ir a fiscales, y en este caso, como va a ser un pago a proveedores, pues tendremos que asegurarnos que esté registrado en las operaciones con terceros y que estén correctamente indicados sus datos fiscales del mismo tercero, ¿no? Que es desde fiscales, datos fiscales de terceros, vamos a identificar, en este caso, a nuestro tercero para validar su información. En este caso, aquí nos va a mostrar todo el listado de aquellas cuentas que están, pues, fijadas para este tema de operaciones con terceros.
Recuerden que aquí solamente es seleccionar o agregar el tercero o la cuenta que deseen incorporar. Aquí en agregar tendremos que hacer la captura pues, de todos los datos que se solicitan. Y si queremos modificar, pues solamente validamos la información. Cabe destacar que tendremos que validar este parámetro de que si es proveedor o no es proveedor para que pueda fungir de forma correcta este dato de fiscales de terceros, ¿no? Para el tema de proveedores, vemos el tipo de tercero, el tipo de operación, su método de pago, así como si fuese el caso su banco, y la cuenta bancaria para validar este tema de las cuentas ordenantes y beneficiarias. Perdón. Muy bien. Entonces, reitero, esto es en específico para eh, llevar a cabo estas operaciones con terceros. Muy bien. Perdóname. Ya que tenemos esta configuración de datos fiscales de terceros, perdón, como tercer punto sería validar la configuración del manejo de comprobantes e incluso validar que la cuenta, en mi catálogo de cuentas, tenga definida, o tenga definido, perdón, el RFC del tercero que acabamos de verificar o de validar. Y asimismo, y por último y no menos importante, confirmar o agregar esa cuenta para el manejo de ingresos cobrados y operaciones con terceros, ¿no? Que ya estamos en los últimos dos pasos, el tercero y el cuarto. Para ello vamos a ingresar aquí a la sección de cuentas y pólizas, que es donde se encuentra, vaya, todo nuestro catálogo de cuentas. Perdón, vamos a ingresar primero aquí a cuentas para operaciones con terceros antes de. Vamos a verificar que estas cuentas sí estén asignadas para estas operaciones, que son cuentas para OT, que es operaciones con terceros. Si no está incorporada en esta sección, solamente bastaría con buscar en el listado nuestra cuenta correspondiente. Una vez que localicemos la cuenta correspondiente, seleccionamos la cuenta y daríamos únicamente clic en agregar. Ahí en agregar, pues nos va a pasar de nuestro lado, digamos, derecho, la cuenta que estamos incorporando para este tipo de movimientos. Como les comentaba, del lado izquierdo nos muestra prácticamente todo el catálogo de cuentas, localizamos la cuenta que deseamos agregar para dicho movimiento. Una vez que la localizamos, seleccionamos y daríamos clic en el botón de agregar. Con esto se estarían pasando o se estaría incorporando esta cuenta a mi ventana de mi lado derecho, como se muestra a continuación. Una vez que ya me aseguré de todas las cuentas que van a manejar esta operación con terceros, ya solamente me restaría guardar o aceptar estos cambios y con ello, pues, se ha incorporado esta cuenta, ¿no? Como vemos, igual, en el caso de requerirlo, que ya no se necesiten, podemos eliminarlas, podemos aplicar o cambiar el tipo de aplicación, si sea a tipo de movimiento cargo, tipo de movimiento abono, o que sea a todos, tanto abono como cargo, ¿no? Solamente bastaría con seleccionarlas y hacer el tipo de cambio de este tipo de movimiento. Llámese, reitero, cargo, abono o todos. Aquí va a depender, pues, de las operaciones que se quieran manipular o gestionar en la empresa. Muy bien, perdón. Una vez ya concluida esta situación, solamente daríamos clic en aceptar y con ello ya hemos
configurado o predeterminado estas cuentas en específico para las operaciones con terceros. Y como por último paso, vamos a hacer esta emisión o la generación tal cual de la póliza dinámica ya en Aspelcoin. Para hacer esta emisión de la póliza dinámica, ya sea que ingresemos desde el botón que les comentaba anteriormente de póliza dinámica o simplemente en la ventana principal del sistema de Aspelcoin, vamos a seleccionar los XMLs que deseemos incorporar y únicamente los vamos a arrastrar hacia el sistema de COI. Por ejemplo, estos tres los seleccionamos, con un clic sostenido vamos a arrastrarlos a la ventana principal del sistema de COI y en automático ese proceso nos va a abrir esta ventana para seleccionar o indicar la clasificación o categoría a la cual pertenecerán estos documentos. En este caso sería de egresos. Nos despliega la ventana que previamente les había explicado y nos va a hacer, nos va a permitir indicar el tipo de CFDI, reitero, si ya previamente lo hemos dado de alta, vamos a ver a qué clasificación lo registramos, que en este caso fue, por ejemplo, el de pago proveedores. Y aquí en pago proveedores vamos a seleccionar la póliza que previamente habíamos configurado o cargado. Y aquí solamente aseguramos que sí tenga el nombre de la póliza correspondiente. En la parte de abajo vamos a poder indicar si se va a hacer un detalle de la póliza por comprobante o nos va a hacer un detalle concentrado. Asimismo, vamos a poder establecer una cuenta de flujo para que se lleven a cabo pues estas operaciones, ¿no? Muy bien. Una vez que se configura toda esta opción, vamos a detallar el ejemplo, perdón, con el detallado. Aquí en el detallado lo que me va a hacer, me va a generar pues todas las partidas que tenía mi póliza dinámica, me lo va a generar con cada uno de los XMLs o cada uno de los FDIs que estoy incorporando. Ahí como ven, las partidas pues son bastantes, pero son porque me la está generando 3 veces, porque estoy cargando 3 XMLs. A diferencia, vamos a volver a colocar los 3 XMLs y vamos a ver ahora o vamos a ejemplificar qué sucede cuando colocamos el tipo concentrado. Aquí el tipo concentrado, pues vaya, lo que nos va a hacer, nos va a unificar los 3 XMLs en una sola partida correspondiente. Por ejemplo, en lugar de que nos haga un desglose de los 3 XMLs, nos va a sumar los totales de los 3 y los va a colocar en las partidas pertinentes, pero solamente va a generar una correspondiente. Como ven, ya me está trayendo incluso el UID pues, de los CFDIs correspondientes, que son los 3 que se están incorporando, en una sola partida, y asimismo me lo está agregando para los comprobantes, ¿no? O en la sección de captura de comprobantes. Aquí ya solamente me restaría pues hacer la validación pertinente de la cuenta de datos origen y la de datos de depósito. Validamos los totales y únicamente pues guardamos la póliza. Aquí solamente es algún detallito por número de departamento de la cuenta. Pero como vieron, ya no está optimizando pues prácticamente la información de captura. Adicionalmente, como ya la tenemos configurada como operaciones con terceros, vamos a poder hacer la captura de dichas operaciones, ¿no? De los movimientos correspondientes de IVA, por el caso. Si nosotros consultamos las pólizas, vamos a verificar este asiento contable, en el cual pues vamos a identificar si con un punto amarillo en la parte de abajo, es un ejemplo, cabe destacar. En la columna de abajo vamos a tener la primera columna que se llama OT. Esto nos estará indicando que sería o esta cuenta en específico de empresarios a la vanguardia
maneja operaciones con terceros o tiene operaciones con terceros. Reitero, es un ejemplo, ¿no? Es solamente para que vean la activación de los marcadores que nos indica el sistema. La cuenta de banco, de Bancomer, maneja o está configurada para ingresos cobrados. Asimismo, también está configurada o tiene activo que es una forma de pago, que es la tercera columna y nos está marcando el punto de color verde. Y el último punto, que es el de color rojo, para empresarios a la vanguardia, nos está indicando que tiene un comprobante fiscal asociado. Entonces, estos son indicadores que nos da el sistema también para saber qué cuentas en las pólizas se les capturó presiones con terceros, ingresos cobrados, si son formas de pago a las cuentas y si tiene comprobantes fiscales. Muy bien. En este caso, pues prácticamente ya estamos llegando al final de este webinar.